Muy bien, ya lo tengo en línea por Zoom a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, y con él vamos a conversar porque prácticamente lo tenemos como columnista de lujo, Agustín, y hoy se cumplen 4 meses de la presidencia de Javier Milei y es muy interesante ver cuáles son las ideas, las visiones que él tiene respecto a este cuadro de visión que tenemos hoy en la Argentina. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Un gustazo charlar contigo. Bueno, 4 meses no es poco, ¿no? Ya es una dimensión de tiempo y como una especie de luna de miel que se va terminando y empiezan las realidades. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que ya uno puede ver, por lo pronto, el rumbo que ha tomado el gobierno, ¿no? El rumbo que ha tomado el presidente hacia dónde encara la Argentina, que básicamente es pasar a hacer una transformación muy profunda y hacerlo de una manera dura, es decir, poder ir directamente hacia la tormenta y tratar de resolver los problemas sin eufemismos. Y hablando, creo yo, con la verdad, es decir, mostrando las cosas como son, que básicamente son muy difíciles, muy complejas, reduciendo los temas a tratar de explicarlo de la manera más simple posible, con 3 palabras: no hay plata, que ya te describe todo un axioma de gobierno que es no voy a imprimir billetes para solucionar los problemas. Entonces voy a eliminar la inflación y al eliminar la inflación tengo que ver los problemas realmente cara a cara y la situación que ha elegido es bajar drásticamente el déficit fiscal a cero, pero de una manera un poquito brutal, en el sentido en que se ha hecho mucho con licuadora y que lo que es la parte de la motosierra, por supuesto, lleva más tiempo, es más complejo, pero tiene que ir pasando de un lado al otro. Es decir, tenemos que lograr que ese déficit fiscal cero sea sustentable en el tiempo y eso implica profundizar la reforma del Estado, pero también la parte que tiene que hacer la política, que en estas semanas claves vamos a ver si apoyan estas iniciativas, como es la ley bases, ¿no? Empezar a tener reformas que impliquen mayor libertad en Argentina, que impliquen mayor, digamos, seguridades para los inversores. De ahí viene el tema de las reglas para las grandes inversiones y demás, y mayor desregulación, pero también tenés que vivir los procesos intermedios, que a veces la desregulación implica ver saltos de precios que no te gustan y que afectan a la clase media, sobre todo a la gente de ingresos medios. No me gusta hablar de clase, pero la gente de ingresos medios, que le pega muy fuertemente este programa, y que lo más interesante de todo, te diría, es que a pesar de que están siendo las personas que más se ven afectadas, están apoyando al gobierno, porque tienen gran esperanza en que empiece un cambio muy profundo en Argentina. Claro, ahora ahí mencionaste, Agustín, inversores, y siempre hemos conversado contigo este tema de que los inversores vienen, pero piden dos cosas, ¿no? Una profunda reforma laboral y una profunda reforma fiscal. Y pareciera que después de la resistencia del Congreso, el gobierno se ha aflojado un poco respecto a las exigencias de una futura ley laboral y entonces acepta ahora que el radicalismo presente un proyecto totalmente atenuado, que no sé si eso será aceptado por los inversores. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la ley laboral es fundamental y te diría que ya la que presentó Javier Milei le faltaba un condimento que espero que ahora en el Congreso lo podamos meter, que es fundamental. Fíjate qué importante, que es que las negociaciones a nivel de cada empresa sean superiores a las negociaciones por sectores. ¿Por qué es importante? Porque vos tomás un sector y hay de todo, hay empresas grandes, pequeñas, medianas, algunas que le va bien, otras que le va más o menos, otras que les va peor. Entonces, no todas pueden pagar el mismo aumento de sueldos. Alguna empresa más pequeña puede negociar con sus empleados, de decir, miren, yo no quiero achicar la cantidad de gente en este momento difícil, prefiero no hacer aumentos ahora, ¿qué opinan? Conversar con ellos, llegar a un acuerdo y que sea más adelante, cuando ya se recuperen las ventas y demás, la recuperación salarial. Es decir, que hay muchos acuerdos que se pueden hacer a nivel de empresa que a nivel sectorial son mucho más complejos y no tienen sentido. Eso lo ha hecho Chile con mucho éxito. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que aprovechar que va a haber si se debate en el Congreso,
yo diría para mejorar lo que ha propuesto Javier Milei, no para empeorarlo. Porque si es licuarlo para empeorarlo y no te sirve para las empresas, entonces no va a aumentar el empleo. Y es clave aumentar el empleo en Argentina, es clave aumentar el sector privado, es clave aumentar el empleo formal. Y además que las personas que están trabajando en negro puedan formalizarse, que es el otro tema fundamental, también para mejorar, por ejemplo, las jubilaciones. Cuanto más gente aporta al sistema jubilatorio, entonces más fácil es cerrar las cuentas en ese sector que es totalmente deficitario. Ah, te paso de tema. Marzo. Ustedes creo que han establecido una inflación de 10 puntos y monedas para el mes de marzo. El viernes el gobierno va a pasar la inflación que le pase los colaboradores. Marzo, si terminamos en 10 y monedas, es un avance en el sentido de que la inflación sigue bajando. Pero no sé nada del superávit fiscal, si hubo superávit primario en marzo como en enero y en febrero, por lo menos no lo he podido leer en ningún lado. ¿Cómo es el tema ese? Sí, nosotros vemos, en términos de la inflación, nosotros estimamos 10,6% para marzo, fue lo que medimos. Pero ojo que después la ciudad de Buenos Aires midió 13%, un poquito más de 13%. Si se acerca a nuestra medición es mucho mejor que si se acerca a la otra, porque creo que ahora, así como antes, los números que salieron fueron mejores que lo que nosotros medimos, puede ocurrir ahora lo contrario, que salga un poquito más arriba, ¿no? Y eso sería una lástima, porque es como cuando venís nadando y te tira la corriente o te tira una ola 3 metros para atrás y tenés que volver a nadar, a hacer unas brazadas más fuertes de nuevo. Pero digamos, yo creo que sí, que la inflación sigue para abajo. La primera medición de la semana de abril continúa para abajo, la medición núcleo, es decir, la inflación núcleo sin tomar los aumentos de tarifas o las cosas que estaban retrasadas. Y si medimos alimentos y todo lo que es la inflación núclea, ya estaba en niveles de 1,5% semanal, ¿verdad? Entonces, eso indicaría que podríamos ir hacia un dígito en abril en inflación núcleo. Después hay que ver qué pasa con las tarifas y demás. En cuanto al superávit primario, creo que sí, que vamos a tener superávit primario también en marzo. Las cifras oficiales no están, por supuesto, todavía, y vamos a verla. Pero nuevamente ahí hay que ver si es sustentable en el tiempo, porque hay que mejorar la calidad de ese superávit primario. Yo creo que lo que está clarísimo es que hay una convicción total del presidente de ir a un déficit fiscal cero, y eso le ha permitido tener una gran mejoría en términos de los mercados financieros. Esta baja del riesgo país, que ya está en el orden de 1950, es decir, que cayó prácticamente 1000 puntos desde el año pasado para acá. Por supuesto, tiene que bajar mucho más todavía, pero el aumento de los bonos, el aumento de las acciones, digamos, y de los bonos es muy importante. Pensá que en muchos casos hay empresas argentinas que tienen caídas de ventas y sin embargo suben los precios de las acciones. ¿Qué significa? Significa que la gente está pensando, que el mercado está pensando que la situación económica de la Argentina va a mejorar. Y eso lo ves también en las encuestas, donde ves que durante todo el periodo de Alberto Fernández, cuando le preguntaba a la gente cómo piensa que va a estar usted el año que viene, realmente la gente decía que iba a estar peor. Ahora, si bien la están pasando muy mal, hay una expectativa de mejorar muy fuerte, ¿no?, todo lo que es la expectativa de la economía personal y la economía en general del país para los próximos 12 meses. Es decir, la estamos pasando mal, pero hay una esperanza de que la Argentina va a estar mejor el año que viene. Sí, estamos mal, pero vamos bien, como decía Carlos Menem. Ahora, a ver si te puedo hacer una composición política respecto a el kirchnerismo históricamente o está en el poder o está conspirando contra el poder. Nunca aceptó que alguien gobernara fuera de ellos. Entonces, es muy difícil que, según uno lo escucha a Francos, dice que ya está muy conversado con el Congreso la ley ómnibus, se la ha achicado, se la llevó de 600 y pico artículos a 200 y pico, y entonces que está muy conversado y que seguramente se va a aprobar. Pero el kirchnerismo sabe que si se aprueba esa ley, los pasos siguientes van a ser muy positivos inmediatamente para poder llegar al levantamiento del cepo, y a partir de allí se da la V, el rebote y empezamos a crecer.
Y entonces el kirchnerismo se tiene que olvidar de estar en el poder, porque Milei puede ser que gane en las legislativas del año que viene y obtenga mejores datos en el Congreso. Y en el 27, que gane las elecciones de vuelta y tenga un segundo mandato, y con 8 años de Milei, con las ideas de Milei, ¿cómo está? Chau kirchnerismo. ¿Vos creés que ese partido del kirchnerismo, que es el peronismo, que es histórico, que siempre ha estado ahí peleando por el poder, puede decir chau, hasta siempre, si te he visto no me acuerdo, y desaparecer del mapa político argentino? Yo creo que el peronismo ha sido experto en metamorfosearse, ¿no? Ir cambiando, y también de cambiar de líderes. Es decir, el peronismo continúa, pero el menemismo no existe más. El dualdismo no existe más. Y el kirchnerismo, dentro de unos años, tampoco va a existir más, me parece a mí. Pero probablemente el peronismo sí, en el sentido de que va a seguir habiendo un partido que ojalá sea mucho más moderno, ojalá se parezca mucho más a los partidos socialdemócratas modernos que a estos partidos caudillescos y bastante estrafalarios y populistas. Es decir, que el peronismo siempre tiene distintas facetas. Ahora, para el corto plazo, en diputados no tiene tanta injerencia, y lo que tiene injerencia son, digamos, la oposición dialoguista, digamos, en lo que es parte del radicalismo, o lo que estaban con el PRO, Pichetto, etc. En el Senado sí tiene todavía injerencia, el peronismo tiene mucha injerencia, y ahí va a ser más complicado. O sea, yo preveo que es probable que salga bastante rápido en diputados, y en el Senado es más complejo, pero ahí los gobernadores son los que tienen mucha injerencia sobre el Senado. Y los gobernadores también requieren que salga adelante la Argentina, porque finalmente estamos todos en el mismo país. Y si a la Argentina le va mal y la recuperación se demora, también se demora la recaudación para las provincias. Entonces los gobernadores tienen mayores problemas. Por eso creo que hay chances de que, como bien decías, esta ley bases licuada o más pequeña, sí sea aprobada y se genere un cambio positivo. Porque además Javier Milei está mostrando, está jugando fuerte y está diciendo, miren, si no me aprueban, yo voy a continuar el mismo rumbo. Y la inflación va a caer, y el año que viene la economía, y yo creo que va a ser así, la economía el año que viene va a estar creciendo y la inflación va a ser mucho más baja. Y por lo tanto, si ustedes no están de acuerdo con este sistema y se ponen muy en contra y nos ponen muchos palos en la rueda, es posible que ocurra lo que está pasando ahora, que la gente siga apoyando a Javier Milei y que entonces lleguen las elecciones del año próximo y frente a una economía que por ahí no rebotó tan fuerte como nos imaginamos, pero de todas maneras, por ejemplo, el JP Morgan está esperando más de 5% de crecimiento para el año que viene, que es la cifra que nosotros esperábamos. Bueno, va a ocurrir que puede ganar las elecciones. Y como ya sacó 30% la vez pasada, pero ahora puede sacar 45% o más, va a tener una solidez en el Congreso muy superior que probablemente le permita hacer una cantidad de reformas que hoy todavía están demoradas. Está bien. Bueno, ahí me avisan como de costumbre que se nos terminó el bloque. Agustín, te mando un gran abrazo. Sé que has hecho un esfuerzo físico para poder estar hoy en el programa porque no estabas bien, así que espero que te mejores y otro abrazo. Muchas gracias. Un gran abrazo a ustedes. Un gustazo enorme.